Ok, bueno, no sé si todos hayan estado o algunos hayan estado en las otras dos pláticas. Esta parte que les decía yo, es la carnita del tema sobre los hábitos y técnicas de estudio. Pues básicamente es un apoyo que los estudiantes deberían tener en todos los niveles desde el inicio. Desafortunadamente no hay un curso que les enseñe estas técnicas y a veces nos tenemos que dar pues nuestros tropezones o golpes en la pared tratando de caminar y avanzar. Tal vez esto pueda ayudar, no sé, de aquí en adelante a algunos para poder trabajar de mejor manera, poder aprovechar pues los recursos que tenemos en casa y los recursos que nosotros mismos podemos ir haciendo. Empiezo, les decía, la primera parte pues fueron los aspectos generales de la educación, por qué la importancia de estudiar, por qué el rezago educativo de nuestro país, etcétera. Y después hablamos de los hábitos, que nosotros decíamos que estas técnicas de estudio pueden hacerse un hábito en nosotros y nosotros podemos tomar hábitos muy buenos para poder estudiar y para poder hacer más eficiente el tiempo que le invertimos a estudiar. Empezamos entonces y bueno, decimos que estas técnicas de estudio son tal vez las más conocidas. De hecho, pues los jóvenes, los chicos que estén ahorita conectados, se van a dar cuenta y a lo mejor van a decir, ay, pues eso yo me la sé, eso siempre nos los deja el maestro, sí, pero siguen siendo algunas muy efectivas y ustedes pues vamos a ver de qué manera son, incluso pueden ser más efectivas. Hay unas imágenes ¿cómo se llaman? Las diapositivas, que es una computadora y una niña que está escribiendo. Cuando están estas, significa que la técnica se puede utilizar tanto en internet como cuando escribimos o cuando hacemos trabajo a mano. Entonces, pues ojalá que les sirvan y empezamos. Dice que pues de las lecturas, de las técnicas, perdón, más utilizadas por estudiantes, y no sé, pero esto es a través de muchos años, nosotros cuando fuimos a la escuela nos las enseñaron también, está la lectura, que no deja de ser además una habilidad netamente humana para la comprensión, el subrayado, resumen, toma de apuntes, memorización, la memorización con palabras y con imágenes, los cuestionarios, guías de estudio, los acordeones, la lluvia de ideas, fichas de estudio, gráficos, mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, esquemas, líneas del tiempo, solución de ejercicios y casos, elaboración de casos, repetición y la práctica frente a un espejo. La lectura dice que un lector vive 1000 vidas antes de morir y el que no lee solamente vive pues la que tiene. Esta es la primera fase a la hora de acercarse al contenido. Nosotros, si no leemos, realmente no vamos a poder ni siquiera organizar el material para ver cómo está estructurado. Una primer lectura no debe hacerse detalladamente. Casi siempre, cuando nos mandan, por ejemplo, a subrayar, corremos el riesgo de empezamos y ya traemos el lápiz, el marcatextos en la mano. Y entonces lo que hacemos es todo lo queremos subrayar. Eso es un grave error. La idea principal es que al darle un vistazo general a la lectura, al contenido, a la estructura de esa lectura, nosotros vamos a poder decir esto es más importante que esto y me puedo ir a lo más detallado, a lo más importante del tema para ahorrar tiempo. Entonces, aquí tenemos primero que hacer una prelectura, se llama, y eso nos va a familiarizar con el texto. Ya que terminamos, entonces sí estamos preparados para hacer una lectura muy detallada, los párrafos, y extraer las ideas clave, ya sea con notas o con el subrayado, y vamos aclarando las dudas que vayan surgiendo. Después se puede intentar una lectura rápida.
La lectura rápida es un arte. Aquí en Vallarta, donde yo estoy, hay una escuela que se dedica a enseñar la lectura rápida a las personas. Y pues no es nada barato asistir a un curso. Yo no he ido porque te dice que te cobran 8,000 pesos, pero te van a dar una beca o algo así, y de todos modos te sale como en 6,000 pesos la cuestión. Entonces, pero nosotros sí podemos empezar a habilitar nuestra vista para poder ir siguiendo de una manera más rápida la lectura, concentrándonos sin tener que distraernos tanto. Perdón. Estamos, la lectura rápida. Hay gente que dice que puede leer hasta un libro por día, y esto pues sería un exitazo para nosotros en nuestra vida, poder hacerlo. Miren, les decía, el que sigue es el subrayado, y el subrayado lo seguimos haciendo, lo hacíamos cuando nosotros íbamos a la escuela. En la escuela se sigue haciendo, se le sigue asignando a los alumnos que subrayen. El subrayado se trata de destacar las ideas principales, le dicen los gringos los highlights, las luces altas, es decir, vamos a ponerle un subrayado que se note a la idea principal. ¿Por qué? Porque hay muchos textos que tienen como, no digo que no sirva, pero tienen como alrededor mucha explicación, y a lo mejor en solamente una frase o una oración está concentrado el centro, el contenido de todo ese párrafo. A lo mejor son 2 o 3 palabras. Entonces, esto es muy importante para nosotros, el saber destacar las ideas principales, saber rescatar las ideas principales de un texto. Esto es una habilidad que se va adquiriendo incluso con el tiempo. Y lo podemos hacer en nuestra computadora, y lo podemos hacer a mano. Hace unos días trabajé con unas chicas de una licenciatura en trabajo social, y les tuve que enseñar a subrayar los PDFs. Hay documentos en PDF que de repente nos caen, y nosotros decimos, es que no sé cómo subrayarlo, porque lo que quieren es copiar todo y pegarlo. Y entonces no, porque trae una herramienta que nos puede ayudar a hacer un subrayado. Si tenemos tiempo al final, vamos a trabajar en un ejercicio de estos. Decimos que pues si no, cuando estudiamos a veces nos enredamos con el subrayado, y no sabemos dónde empezar a trazar líneas, lo que decíamos, ¿no? Que esto debe ser después de una lectura de comprensión. La cantidad de palabras. Hay unos chicos que cuando les dices, a ver, vamos a subrayar esta lectura, y son 5 páginas, y los muchachos te entregan 4 páginas completas, subrayan todo. Y entonces la pregunta es, ¿por qué está subrayado todo? Maestra, es que todo es importante. Sí, pero no es lo más importante. Y entonces hay una regla que dice que el texto debe estar subrayado solo en una cuarta parte, es decir, no subrayar más del 25% del texto. Claro que no vamos a contar las palabras ni las letras para saber cuántas letras estoy subrayando, pero es en promedio el 25% del documento lo que nosotros tendríamos que subrayar para localizar y destacar las ideas clave. Es más, hay hojas, a lo mejor hay en algunos libros, que de toda la hoja solamente 2 oraciones son las importantes, y lo demás son explicaciones que sí son a lo mejor importantes, pero no tan detalladas, o que esas las puedo comprender y solo quedarme con las dos oraciones como parte importante, ¿no? Como ideas destacadas. Dice, ya después de eso queda el camino abierto para elaborar lecturas rápidas, esquemas, resúmenes, síntesis y todo lo que nos dejen los maestros de tarea. En internet ahora, no sé si han visto, pero cuando ustedes se meten a Google, ahora preguntan, por ejemplo, una palabra o una idea, y ya viene abren un artículo y ya viene subrayado. Y esto es
te están subrayando, o sea, te están dando la facilidad de rescatar la idea principal de lo que se supone que tú estás buscando. Y en un archivo de Word, pues nosotros podemos hacer también este trabajo, ¿ok? Resumen, bueno, el resumen es muy importante y en la primaria se supone que nos enseñan porque siempre nos están dejando, cuando menos quinto, sexto, siempre te dejan resúmenes. Entonces dice que la función es seleccionar lo esencial de un texto, explicarlo de forma reducida, es decir, condensarlo brevemente y la regla de oro debe ser preciso, claro, breve, conciso. Nosotros a veces debemos también en esto ejercitar la parte de nuestro propio análisis. Si podemos en un resumen utilizar nuestras propias ideas de lo que entendemos, es evidentemente pues se va a ir haciendo un hábito de comprender lo que leemos, porque hay personas que no leen, sino que juntan las letras y luego juntan las palabras, pero no comprenden el contenido de los textos. Yo creo que en la primaria, en la secundaria todavía esto sucede mucho, que los jóvenes tienen la necesidad de dar 2 y 3 leídas para poder comprender un texto. Y cuando nosotros nos ejercitamos para ir razonando lo que leemos ideas completas, entonces es más rápido nuestro aprendizaje. En el proceso de hacer un resumen, pues primero tenemos que leer el texto. Ya dijimos, se utiliza la prelectura, la lectura de comprensión, y a lo mejor pues ya por ahí subrayamos, ¿no? Ya que has comprendido a la perfección, se subraya lo más relevante del tema, 25%, y entonces se elabora un esquema con las ideas más destacadas del contenido. A veces el problema es que si dejamos el documento a un lado y nosotros empezamos a querer hacerlo solos, no vamos a poder. Pero si vamos idea por idea y la vamos resumiendo y la vamos acomodando, entonces le vamos a ir dando forma a un trabajo. El siguiente paso consiste en realizar una breve redacción que dice que integre las ideas principales del texto utilizando tu propio vocabulario. Es decir, aquí es bien importante que utilicemos nuestras propias palabras para bajarlo a la mejor, porque de repente a lo mejor los textos traen tecnicismos que no comprendemos, entonces eso ya nos pone un alto, es como si tuviéramos que brincar una barrera, ¿no? Entonces, lo que hacemos es buscar la definición o buscar el concepto, otro concepto que sea más digerible, más cotidiano para nosotros, y entonces a lo mejor eso nos permite ver el panorama, ¿no? La toma de apuntes, esto pues ni qué hablar del valor. Esto es esencial para el aprendizaje. El intercambio entre estudiantes es invaluable. Yo no sé si a ustedes les pase, pero nosotros intercambiamos los apuntes. O sea, préstame tus apuntes de tal cosa y yo te presto los míos. ¿Por qué? Porque cada persona va tomando ideas en diferente momento. Entonces, cuando nosotros juntamos las ideas de una y de otra persona, a lo mejor podemos tener un apunte muy enriquecido y nos va a servir perfectamente a la hora de que tengamos que estudiar. Si no utilizan sus propios apuntes, puede significar que estén en desventaja a la hora de estudiar, ya que el uso de un vocabulario y un lenguaje personal les va a permitir repasar sus propios conocimientos. Es decir, unos apuntes que ustedes realizaron quedan hechos a la medida. El error más frecuente al tratar de tomar notas es querer escribir literal lo que dice el maestro. Y pues eso nos quita tiempo porque a veces no podemos escribir al ritmo de que habla el maestro, a la velocidad que puede hablar el maestro. Entonces, esto no es un dictado, sino que son notas personales. Y estas notas personales deben capturar ideas concretas y entonces esas son las que vamos a escribir.
Ahora, si llevan secretariado y les enseñan por ahí taquigrafía, bueno, pues es una doble ganancia, ¿no? Porque hay pues rasgos que se escriben en taquigrafía que nos van evitando, pero evitando el desperdicio de tiempo. Pero también hay unas abreviaturas que nos pueden ayudar mucho. De ahí nació el que con K, o la Q y el apóstrofe, porque a la hora de tomar apuntes, pues los chicos van inventando alguna forma de abreviar palabras y de ahorrar tiempo. Los tips, dice, escribe ideas completas, utiliza palabras clave, usa diagramas. A lo mejor utilizar este tipo de diagramas, por ejemplo, ABC y luego qué sigue y en qué se deriva, y nosotros ya podemos tomar, por ejemplo, las ideas completas. Dice, no te preocupes de cómo se ve el apunte, sino lo que dice. A veces decimos, ay, qué fea letra. Pues sí, pero caché las ideas y las asenté en una nota y eso me va a servir a la hora de estudiar. Dice, usa abreviaturas o símbolos como los que se usan en WhatsApp. Perdón, yo soy defensora del idioma, pero a la hora de tomar apuntes, también qué, por qué no aplica y otras muchas más. Esto nos ayuda a abreviar tiempo, ¿sí? Anota al margen ideas o comentarios personales. Es decir, esto lo dijo el maestro cuando explicó lo del vaso medio lleno y medio vacío, por ejemplo. Y entonces esto ya va a tener sentido. La nota que nosotros hicimos va a tener sentido con la nota que hicimos al pie. Dice, utiliza tu forma personal de tomar notas, por ejemplo, mayúscula lo más importante, usa diferentes símbolos para resaltar, escribir títulos y subtítulos de colores diferentes, etcétera. A veces subrayamos, encerramos en cuadrito, ponemos triángulo, a lo mejor nosotros le podemos dar un valor a subrayar, nada más es una. Si le ponemos dos rayas, a lo mejor es una idea más importante. Si lo encerramos en un cuadro, tal vez sea otro nivel de importancia, y también podemos circular la idea completa y eso ya le va dando un valor diferente a lo que escribimos. Dice, siempre que sea posible, dedica algunos minutos para revisar tus apuntes. Esto te será útil para completar áreas faltantes o reescribir notas confusas. Cuando nosotros termina nuestra clase, se sale el maestro, inmediatamente todos los chicos se salen. O sea, ahí no hay nada de que, ay, voy a esperarme para que llegue el otro maestro. No, o sea, en el momento salen. Y a veces ese tiempo podría servir, por ejemplo, para revisar qué fue lo que escribí, o sea, si alcancé a captar la idea completa. Otra técnica que se utiliza mucho, y miren, discutíamos, no discutíamos, nos hacía una observación un compañero de la misma comunidad que decía, no, es que no subrayes la importancia de la memorización, sino la importancia del análisis. Creo que la importancia de la memorización está un poco devaluada en este momento. La memorización siempre es buena. Sin embargo, es mejor cuando nosotros la asociamos con conocimientos o experiencias que hemos tenido antes y entonces creamos conocimiento nuevo. Esta memorización ya no se va a hacer solo del dato que nosotros estamos copiando o que estamos atendiendo, sino la memorización nos va a permitir que podamos recordar todo un análisis, todo un concepto o toda una idea que nosotros podemos comprender. No es solo me voy a aprender que en 1968 el hombre llegó a la luna, sí, pero con eso lo relaciono con el Apolo 11, lo puedo relacionar con Armstrong y lo puedo relacionar con era de Estados Unidos y lo puedo relacionar con otras ideas, y eso entonces ya me va a dar a mí un conocimiento completo o una idea completa que estoy analizando y que puedo utilizar en el momento que
pues que a lo mejor yo no estoy pensando hoy en el Apolo 11, sin embargo, cuando surge el tema, yo puedo opinar sobre el tema porque recuerdo datos concretos que yo analicé y que fui juntando. No sé si me estoy explicando. Dice que en esta parte el uso de reglas mnemotécnicas que son pues de memorización pueden ayudar, pero se deben emplear con mucha precaución y solo en contenidos concretos, ya que se corre el riesgo de desarrollar un estilo de memoria mecánico y eso no es lo que queremos, ni tampoco poco inteligente. La memoria comprensiva, que es lo que yo les estoy platicando, establece un tipo de asociaciones lógicas entre los conocimientos previos y la información nueva. Sin embargo, parece lógico que algunos datos sean susceptibles de someterse a un aprendizaje puramente memorístico. Los nombres propios, por ejemplo, a veces, ¿y cómo se llama el maestro de matemáticas? No, pues quién sabe, sé que se apellida Chávez. Ajá, pero el nombre completo, o sea, hay cosas que no son, que no podemos cambiarlas y que no podemos decir, pues tengo una vaga idea de cómo se llama, o sea, se llama o no se llama la persona. Entonces, en este tipo hay unos datos que sí son forzosamente, tienes la tabla periódica, por ejemplo. Hay un montón de trucos para aprenderse la tabla periódica, pero obviamente algo que se tiene que aprender de a fuercita son las siglas, o sea, a lo mejor se necesita el número atómico, como se llame la cosa esta. Entonces esto se va volviendo, si nosotros vamos poniendo varios campos para poder recordar y los asociamos, pues entonces vamos a poder memorizar más fácil. Dice, si deseas memorizar listas y conjuntos, esta técnica te gustará, solo tienes que asociar conceptos con otros que te sean más familiares. Y bueno, acá dice, para recordar los siguientes elementos de la tabla periódica: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Nosotros podemos recordar chon. Es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Digo, es un ejemplo. Obviamente hay más cosas que se puedan aprender de esta manera, ¿no? O las etapas del proceso administrativo, que decimos que es la planeación, la organización, la dirección y el control. Y entonces recordamos el PODC. ¿Ok? Hay otra memorización también con imágenes. A muchos niños ahora en el kinder, una nueva ola de enseñanza en el kinder, les está enseñando a leer a los niños a través de imágenes. Y bueno, esto creo que ahorita adquiere tintes diferentes, pero cuando lo hice no los tenía. Dice aquí, por ejemplo, sal y bota. Le estamos hablando de alusión, hace alusión a salir a votar, ¿ok? Si nosotros vemos a este niño corriendo un ala y un edificio con una bandera, pues nosotros decimos, corre a la escuela, ¿ok? Luego aquí, esta puede ser solamente por sílabas. Por ejemplo, esta es la miel y utilizaríamos la primera, mi. Una litera, li. Y una tarta, que en otros países a los pasteles le llaman tartas, entonces estamos hablando de militar. Digo, esto, cada quien se va a ir buscando sus propias combinaciones. Otra técnica para estudiar que resulta muy, muy buena, ya sea... Porque las cosas... ya sea escrita o ya sea oral, los cuestionarios son muy útiles. Se define un conjunto de cuestionamientos o preguntas que deben ser contestadas. Esto se convierte en una técnica de estudio cuando al pensar qué preguntas podrían ser incluidas en el examen sobre lo que hemos visto. Es decir, aquí la recomendación es, si tú te adelantas al maestro y tú solo haces tu lista de preguntas cuando ves los temas, tú podrías estar haciendo tu propia guía de estudio, tu propio cuestionario. Aquí obviamente es
¿Qué preguntas pueden ser? Se eligen los temas, se redactan las preguntas abiertas o de opción múltiple y se responden de manera correcta. A mí me funcionaba mucho en la secundaria, no sé a los demás. Mis compañeras a la hora de prepararnos para un examen, se sentaban dos compañeras, una preguntaba, la otra contestaba y yo escuchaba. Entonces, soy auditiva, soy visual en las técnicas de aprendizaje, pero esto de preguntas y respuestas, porque es muy concreto, o sea, ¿qué te puede preguntar el maestro? Si tú te le adelantas al maestro, tú vas a tener un buen examen. Claro que si están viendo los planetas y el maestro te pregunta a lo mejor no sé, por el Perseverance, pues a lo mejor no estamos lo suficientemente involucrados a lo mejor con el aparatejo este que se fue a Marte, pero si tomando las notas como base nosotros hacemos preguntas, es muy probable que el maestro se concentre a preguntar solo lo que vio en la clase. O sea, no te va a preguntar cuántos años tiene su hermana ni nada por el estilo, porque eso no se vio en la clase. Nos decía un niño en una primera conferencia que dimos que había maestros que sí, que así le hacían. Creo que esto se puede solucionar por ahí platicando o haciendo la observación, ¿no? Directamente con su maestro. Repasar las preguntas y las respuestas va a permitirles prepararse para un examen o una exposición frente al grupo y los va a hacer sentir más confiados sobre lo que saben. Esos son los cuestionarios. Nosotros podemos hacer los cuestionarios aquí con opciones. Podemos hacer con listas combinadas, o sea, con filas combinadas, con columnas, relación de columnas, pero la idea es pues que nosotros vayamos haciendo las preguntas que creemos que van a venir en el examen. Y si nosotros nos damos el tiempo y las contestamos, nosotros tenemos un repaso invaluable, la verdad. Las guías de estudio, yo no sé ustedes, pero a mí en la preparatoria, cuando empecé a dar clases, los chamacos me decían, maestra, ¿no va a dar guía? Y yo, o sea, ¿cómo? Sí, o sea, ¿no va a dar una guía de qué va a venir en el examen? Pues en el examen va a venir solamente lo que vimos durante el parcial. Entonces, bueno, aquí la idea es de que una guía sería muy similar a lo del cuestionario, pero en este nada más van a venir enunciados los temas. Dice, una guía de estudio es popular porque hay profesores que le dan una guía a los alumnos para que estudien solamente los temas que van a venir en un examen. Esto es una garantía para el maestro y para el alumno, porque pues no nos salimos de ahí y eso es lo que estudiamos. Cuando el maestro no te da una guía y no tienes idea de qué vendrá en el examen, tú puedes hacer tu propia guía, eligiendo los temas más relevantes que se hayan visto en clase y se elaboran preguntas relacionadas con el tema, sus respuestas. Este material puede ser útil también para la elaboración de fichas o flashcards. La lectura y el repaso son claves en el aprendizaje. Ahorita esta técnica de fichas las vamos a ver aquí adelante. Los acordeones, esto es un arma de doble filo, pero les voy a decir, los acordeones son excelente estrategia de estudio y repaso que sirve para abreviar el contenido de todos los temas que se deben estudiar. Hay algo importante y nunca, no vayan a decir al rato, es que la de la conferencia dijo que se hicieran acordeones. Pues sí, pero nunca deben llevarlo a un examen y menos tratar de hacer trampa durante el examen, por favor. Miren, yo en una técnica, este anillo está súper bueno. Yo en un ejercicio de repaso con mis alumnos, yo les he dejado que hagan sus acordeones. Yo les doy un punto por ese repaso a los acordeones mejor hechos y obviamente me los quedo, ¿verdad? Porque pues si yo di el punto, yo pagué por ellos, yo me los quedo. Y esto es con el fin de que, ok, hicieron el repaso, escribieron preguntas importantes, respuestas importantes, y ese aprendizaje se les quedó. Entonces, pues el acordeón se me queda a mí.
He encontrado niños de universidades privadas que llevan acordeones a los exámenes y pues los he cachado y se han quedado sin calificación, lo cual es muy vergonzoso para todos, la verdad. La técnica de lluvia de ideas, los gringos le llaman brainstorming, que también se puede hacer con la computadora o bien a mano. La técnica se puede trabajar de manera individual o en equipo. Consiste en anotar el tema central sobre el que se trabajará y dejar caer, como la lluvia, todas las ideas que surjan relacionadas con el tema. Esta técnica no hay ideas malas o equivocadas. Todas las ideas son bienvenidas y se deben anotar para que posteriormente se seleccionen las más acertadas. Después decimos por qué sí o por qué no se aceptan todas, pero en el momento en que la gente está proponiendo, se escribe todo, ¿ok? Fíjense que esta idea, las grandes compañías en Estados Unidos incluso, han utilizado estas ideas para campañas de mercadotecnia, para campañas publicitarias, para lanzar discos, para mil cosas. O sea, todo mundo tiene algo que opinar y de todas esas ideas pueden rescatar a lo mejor buenas ideas, ¿ok? O a lo mejor alguien dice una palabra y otra persona dice otra y juntas pueden dar un buen mensaje. Entonces, esto en lluvia de ideas, nosotros aceptamos todas las ideas y ya después vamos no descalificando, sino vamos eligiendo cuáles quedan. Una forma de plasmarlo es en una forma de lista. A veces el maestro hace una lista de todas las ideas y ya después las vamos descartando cuáles son menos aplicables. Pero también se pueden utilizar post-it en imágenes. Esto que hacemos, hay una técnica que jugamos los adultos ahora dentro de las universidades tecnológicas, que así salen los temas. ¿Qué debe saber hacer un estudiante no sé, de mantenimiento? Entonces vamos poniendo todas las ideas, todo el mundo opina, las pegamos todas y entonces descartamos a lo mejor por áreas del conocimiento o en orden de importancia o por orden de la maquinaria que pueden utilizar, etcétera. Pero por aquí está esta me gustó porque parecería una lluvia de foquitos que se les prendieron, ¿no? Las fichas de estudio, estas son tan buenas que ya las venden, o sea, ya las venden hechas para que no estemos recortando fichas. Y tienen un montón de utilidad. Yo estas las utilizo, por ejemplo, para preguntas y respuestas a la hora de hacer repasos. Por acá el alumno pone la pregunta, en otra ficha me pone la respuesta y las vamos juntando como en el juego de hacer parejas, de empatar cartas. Empatamos la pregunta con la respuesta y entonces hacemos el match. En este caso, por ejemplo, dice se pueden encontrar en diferentes formas y tamaños. Hay unas rayadas para escribir a mano y aprovechar el espacio. Hay blancas o lisas para colocar esquemas, mapas mentales, gráficos, etcétera. Y hay unas que son combinadas. De un lado está rayado y del otro lado está liso. Y entonces sirve para colocar el título de la información que se dibuja atrás. En la actualidad hay un autor que me gusta mucho, que es un cubano y que se apellida Ezequiel, si no me estoy equivocando, y él tiene un libro que se llama, es material didáctico para maestros, pero tiene muchas formas de trabajar y pone cosas tan interesantes que nosotros podemos ir haciendo ahora con muchas imágenes. Se están utilizando cada vez más las imágenes para poder aprender de manera rápida, porque había un refrán en los 80s que decía que una imagen dice más que 1000 palabras.
Y es verdad, a veces aprendemos más rápido con las imágenes que estar con un palabrerío interminable, ¿no? Para las cartas o flashcards hay unos tips que se pueden utilizar. Lo que les decía, pregunta-respuesta. También se pueden crear mapas mentales o conceptuales y esquemas. Se puede colocar una pregunta en otra la respuesta y empatar. Pueden guardarse en un fichero o caja de zapatos ordenadas por materia, por tema. Yo lo he hecho y la verdad es de que normalmente no las vuelvo a utilizar, casi que es desperdicio, pero sirven mucho a la hora de estudiar. Los políticos, si se han fijado, cuando van a dar un discurso, llevan sus tarjetitas y las van pasando, porque las tarjetas nos permiten pues ir recordando temas e ideas centrales. Dice, también se pueden elaborar fichas de manera manual o a través de aplicaciones como Cram, Quizlet, Flashcard, Machine y otras. Y se puede hacer desde el celular o desde la PC. También la mejor forma de usarla siempre va a ser pues la que te sirva más, porque pues si no te sirve, no tiene ningún sentido crearlas. Pero hay que probar. Miren, la idea de poderles dar, pues a lo mejor ustedes van a decir, es que es mucha información, ahí va a quedar el video, que es una gran ventaja, pero la idea es que ustedes tengan opciones para poder aprender y para poder estudiar mejor. Yo estoy convencida de que cuando el alumno tiene a su disposición las herramientas, más herramientas, y las conoce, puede aprovecharlas de mejor manera, porque pues sí, a veces el maestro nos dice, hagan una infografía, ¿y eso qué es? ¿Cómo se hace? ¿Cómo sirve? ¿Para qué sirve? Y eso no nos lo explican, porque esos son temas, pues, a lo mejor de los maestros. A mí me gusta explicarles a mis alumnos de qué se trata, por qué son, para qué sirven, y que ellos decidan si eso les puede servir, lo que yo les enseño aquí para mi materia, les puede servir para aplicarlo en otras materias. Los elementos que debe contener una tarjeta o flashcard son, aunque son personalizados, pues hay información clave que va a ayudar en el estudio. Y tener a lo mejor la clasificación de qué materia es, títulos, subtítulos, la numeración, y subrayar, colorear, resaltar. Entre más bonitas las hagan, pues obviamente les van a gustar más y las van a recordar más. En gráficos, miren, aquí en los gráficos es la representación de datos numéricos, cantidades o información que se hace por medio de dibujos, coordenadas, esquemas o líneas que reflejen la relación que existe entre muchos datos. Aquí pueden ser, por ejemplo, gráficas como tal cual. Y esto nos sirve mucho porque es más fácil recordar, por ejemplo, en una gráfica de pastel o de pie que le llaman, recordar los porcentajes a lo mejor de lo que estamos entendiendo o de lo que estamos estudiando, que el color rojo era el 25% de los alumnos desertan en el primer mes. Y eso es importante porque eso lo vamos a recordar con mayor precisión. El color rojo era esto, el color azul esto y el color amarillo tal. ¿Ok? Dice que en los gráficos se ponen en funcionamiento todas nuestras facultades intelectuales, porque tenemos que organizar el pensamiento para organizar la información. Debemos tener capacidad de análisis, capacidad de síntesis, de comprensión, de expresión, de interpretación, etc. Entre los gráficos más populares, pues están los mapas mentales, los mapas conceptuales, las gráficas de todo tipo, los diagramas de flujo, y aquí vienen, de esos gráficos vienen, por ejemplo, los mapas mentales. Me voy a tratar de ir rápido con esto porque yo creo que todos hacen mapas mentales en casa. La idea de este es de Tony Buzan. Tony Buzan dice que estas ramificaciones tienen una imagen parecida a nuestro cerebro. Y entonces él pone el tema central, por ejemplo, aquí ventajas de los mapas mentales. Y entonces las ventajas es
creatividad, dice aquí que es ilimitado, gestar, ¿qué dice aquí? Detalles y diversión. Y bueno, en la creatividad tiene asociación. Nosotros por asociación vamos a recordar algunas cosas. Yo les pido que pongan menos palabras a los alumnos, les pido que recorten y pongan solamente en el mapa mental imágenes. Este acomodo de la información es tan personal como nuestro propio cerebro. Cuando hago estos ejercicios, por ejemplo, los ponemos como si estuviéramos en un museo, los pegamos alrededor del salón, en las paredes, en el pizarrón, y entonces hago que los muchachos hagan un recorrido como si estuviéramos en un museo. Ellos eligen cuáles son los 5 mejores mapas, o los más bonitos, los que más se acercan a la idea, los más coloridos, etcétera. Y esos 5 niños van a exponer su mapa. No he encontrado todavía mapas exactamente iguales de uno y otro alumno, aunque tienen más o menos lo mismo, porque pues obviamente nos basamos en una lectura específica. Generalmente cada muchacho le va a imprimir su toque personal, porque insisto, la idea es que estos son muy subjetivos. Cada persona que hace un mapa está reflejando de alguna manera la organización que existe en su cerebro. Hay herramientas digitales para hacer estos mapas, que desde el más sencillo, que sería a lo mejor un PowerPoint, también tenemos el Mind Manager, tenemos el XMind, el Google, el FreeMind y se llama GoConquer. Con estos se pueden hacer porque ya te ayuda a ir jalando nada más las ramificaciones y a que las ideas pues se vayan colocando de una y otra forma. Aquí, por ejemplo, una ventaja del mapa mental es la diversión contra algo que sea lineal y aburrido. Los cuadros sinópticos pueden parecer más lineales, más aburridos, y los mapas mentales pues como tienen imágenes, te hacen parecer más interesante, más divertido. Aquí ejemplos de algunos que pueden tener o no la misma forma de los mapas mentales. Los mapas conceptuales, estos utilizan solamente palabras y conectores. A través de palabras y conectores podemos nosotros tener varios niveles y jerarquizar la información. También hay unos que le ponen estas nubecitas y que se ve bien, y después de esta nubecita podría haber aquí otras y otras y otras, y esto tiene tantas ramificaciones como el tema que ustedes están estudiando los tenga. Miren, aquí hay otras ideas más interesantes y coloridas, por ejemplo. También esto puede pasar como ya no me gusta tanto porque tiene muchas letras, pero puede pasar también como un mapa conceptual. Y si lo vimos como vimos el mapa mental con imágenes, pero solamente 1 o 2 palabras. Si se fijan, eso es lo que tiene. En el centro dice, ¿qué es la computación en la nube? Y entonces empezamos a tener ideas que nos van dando 1 o 2 palabras, y eso hace que sea algo muy gráfico y que vayamos aprendiendo lo esencial. Yo no sé si a ustedes les pase, pero nosotros en la universidad pensamos que cada día los alumnos quieren tener más tiempo para ellos y menos tiempo para las tareas. Entonces tenemos que hacernos muy efectivos, o sea, los maestros, las instituciones educativas, pero también los alumnos tienen que ser cada vez más efectivos en la forma de plasmar sus ideas y sus aprendizajes de manera muy concreta. No necesitamos muchísimas palabras a lo mejor para poder hacer un cuadro sinóptico, y tenemos una idea general. Miren, por ejemplo, esta es una herramienta. A nosotros nos enseñaron a hacer esto porque estaban de moda en los 70, siguen los 70 realmente, en la secundaria.
Yo aprendí a hacer cuadros sinópticos porque todos los maestros era lo que nos enseñaban a hacer. Pero sirve para tener toda la estructura de un solo golpe. Miren, dice título o idea general, idea principal 1, 2, 3, ideas secundarias o el detalle de estas ideas. Y nosotros podemos tener toda la estructura. Podríamos decir, por ejemplo, niveles educativos, es decir, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. En la primaria son 6 años, secundaria son 3 años, tal, y aquí a lo mejor decir, pues aquí se ve lo básico de las matemáticas, lo básico de la lectura y redacción, tal. Y tenemos de un solo pantallazo, tenemos toda la estructura de la educación en el país, por ejemplo. Esto obviamente tiene que ver con nosotros tenemos que poner en orden nuestras ideas, buscar la información, ser muy concretos para poder plasmarlo también de manera concreta. Los esquemas, pues también el esquema también es una forma en la que podemos nosotros aprender bien, es una representación gráfica, está jerarquizada y simplificada con lo que se está estudiando. Hay que colocar un título que corresponda al tema, incluir toda la información importante, elaborarlo con frases muy concretas y cortas, empleando palabras claves del tema. Y en un golpe de vista, dice aquí, debemos poder leer todas las ideas, ver su estructura, realizarse en un único folio, es decir, en una sola hoja para poder archivarlo. Y ahora dice un buen esquema de estudio, por ejemplo, antes de empezarlo debemos haber subrayado, o sea, debemos haber leído lectura rápida o prelectura y lectura de comprensión. Subrayado el tema de estudio. Vamos a elegir el tipo de esquema. Ahora en PowerPoint estas cositas ya vienen hechas, ya nada más nosotros tenemos que decir si queremos aumentarle, quitarle, voltearlo, subirlo, lo que quieran, aumentar el tamaño. Ustedes deciden qué quieren hacer. Dice, la presentación destacada de las ideas principales, ordenar por jerarquía o por interrelación de conceptos, y se puede hacer con la computadora, insertando con SmartArt, que se llama, en el PowerPoint. Esto después lo copian y lo pueden pasar a un Word sin problema. Y vean todas las posibilidades que hay para entregar trabajos de una sola imagen con toda la información necesaria. Estos bonitos son del SmartArt, que esto pues jerarquiza, esto va siguiendo un proceso, esto nos da la idea de importancia también de jerarquización. Esta es la importancia de las conexiones entre unos y otros temas. Y es que realmente todo va a pasar por aquí, por este embudo, pero tenemos a la mejor prioritario y luego los otros dos. También están estos que la idea general y sus derivados y hacia abajo. Es decir, dependiendo de la información que nos dejan, es lo que nosotros tendremos que elegir. Yo quisiera decirles que a la primera siempre me salen, por ejemplo, los trabajos, pero la realidad es que no es cierto. Hace poquito hice una línea del tiempo de la carrera donde trabajo en la universidad y me costó, bueno, porque había que reducir las fotografías, había que resaltar mucho las fechas, qué era lo más destacado de ese año, o sea, no me sale a la primera, pero sale y la verdad es de que se ven bonitos. Una línea del tiempo, esta también es una excelente forma de estudiar y de aprender. Por ejemplo, en historia, estos temas de la evolución del hombre y la prehistoria y tal, pues tenemos ¿cómo se llama? El periodo lítico, de tal a tal año, ponemos ahí una foto, pues ahí era la época de los mamuts, por ejemplo, y los cazadores. Y entonces eso es lo relevante, rapidito vamos a aprender y no es cosa de que leamos todo el documento
o que tengamos que estar presentando más bien todo el documento, porque esto nos va a ayudar a recordar las fechas. O sea, fue primero el lítico, luego el arcaico, preclásico, clásico y posclásico. Lo importante, bueno, los cazadores, la agricultura, las primeras aldeas, primeras civilizaciones y la época de los imperios. Esto está en el posclásico, está hasta a la época precolombina, antes que llegaran los españoles. Pero bueno, aquí, por ejemplo, nos sirve para poder comprender fechas y aportaciones o acontecimientos de manera histórica o de cómo fueron sucediendo. La técnica es fácil porque se puede hacer solo con las fechas y letras, se le pueden colocar flechas, imágenes y pues cada uno decide cómo quiere que se vea de bonito, ¿verdad? Una línea del tiempo, por ejemplo, de la historia del Internet y lo vamos poniendo una sola flecha con colores, cada uno de estos es un acontecimiento, ponemos el acontecimiento y la fecha y ya la hicimos. Aquí, por ejemplo, esto también es sobre la computación y esto lo hicieron más interesante. Ponemos también uno arriba y uno abajo para que no se nos amontone toda la información aquí arriba. Ponemos un hecho importante arriba, otro abajo, otro arriba, otro abajo. Y, por ejemplo, aquí este señor, ustedes lo deben conocer o lo conocieron, que es Steve Jobs. Luego por acá está la manzanita, quiere decir que aquí ya salió la marca de Apple. Luego está cómo fueron evolucionando, cómo han ido evolucionando los celulares. Está la intervención de otro personaje que no alcanzo, verdad de Dios, no alcanzo a ver, me disculpan. Y las aportaciones de países, esta es la bandera de España, por ejemplo, aquí está la de Inglaterra, aquí está la de Italia, y entonces nosotros vamos haciendo toda una línea con los acontecimientos históricos para poder comprender cómo se sucedieron las cosas. Estos son trabajos de mis alumnos y la verdad que con muchísimo orgullo porque esta es... yo les decía, les doy punto extra a o sea, lo hacen todos y llevan su punto, pero punto extra a los más bonitos. Y estas niñas me hicieron acá un Quetzalcóatl con la historia del turismo. Y aquí estos niños con la historia del transporte. Esta no es mía, perdón, aquí la puse, pero es el tiempo histórico de Mesoamérica, igual fecha, imagen, una arriba, una abajo, para que no se amontone la información. Pero, por ejemplo, aquí los vagones de este tren tenían información importante de cómo fue evolucionando los trenes, cómo después ya teníamos carretas, después ya teníamos los autobuses, cómo se usan barcos y los aviones, en qué época se fueron incorporando a la actividad turística. Ese era el tema. Vamos con solución de ejercicios y casos. Esto, pues, son los maestros, pero cada vez más los alumnos trabajan en presentar casos. Miren, yo tengo la firme convicción de que, ok, si un alumno sabe resolverme un caso, es excelente, o sea, es buen alumno. Pero si el alumno puede presentarme un caso para que lo solucionemos los demás, es mejor. Es decir, cuando ya comprende el estudiante la estructura de qué debe contener un problema, yo creo que ya está analizando, reflexionando, sintetizando y exponiendo. Y ese es todo el ejercicio. Ya para mí, en la taxonomía de Bloom, ese alumno ya está integrando todo su conocimiento para que yo pueda hacer él poner el ejercicio para que lo resuelva otro. Quiere decir que me está dando todos los elementos que él aprendió para poder resolver un caso. Esto obviamente de repente puede ser un poco complicado desde el principio, pero
Si el maestro dice, a ver, un caso para solucionar, que si la polea sube a no sé cuántos, cuánto pesa, etcétera, y dicen, ah, pues yo puedo hacer uno de una polea, pero yo le cambio el ejercicio y entonces yo digo, ah, pues cuánto debe pesar no sé, el contenido de una cubeta que sube, y dónde debe de estar y dónde de esto. Cuando ya un alumno es capaz de él mismo eh, poder generar estos ejercicios, estos casos para resolver, pues ya estamos del otro lado, se los aseguro. Dice, pues la mejor que la mera solución de los casos ya planteados, pues es hacer los casos. Entre más significativos y cercanos a la realidad son para el estudiante, los casos pues obviamente generan más interés y más aplicación. Matemáticas, pues a lo mejor yo les digo, ay, pues es que, no sé, de matemáticas, la verdad no soy buena con las matemáticas, pero pongámosle, que un joven le voy a poner el reto de que haga, mejor las estadística, vámonos, que haga una estadística en donde él saque la moda, la mediana, lo más relevante de la estadística pues de los estudiantes de la escuela. Pues a lo mejor a ese niño no le interesa a los estudiantes de la escuela, a lo mejor él. Entonces, en lugar de que él me haga un ejercicio que yo le estoy dando sobre los estudiantes y sus, no sé, ¿cuántos estudiantes tienen becas en la secundaria, por ejemplo? A lo mejor a ese niño pues le interesa más tener una estadística de cuántos discos vende todos los días, de cuántos vendió en un mes, cuántos puede vender, hacer la planeación, la programación de cuántos va a vender el mes que viene, etcétera. Entonces nosotros ya estamos utilizando, ese alumno ya está utilizando lo que está aprendiendo en su vida propia, en su vida diaria, y esto lo hace que lo que va a aprender realmente sea aplicable a los problemas que enfrenta ese niño en la vida real. Entonces, creo que por ahí tendríamos que trabajar nosotros como alumnos. Dicen que el alumno, ya creo que ya lo había dicho la semana anterior, el alumno aprende con maestro, sin maestro y a pesar del maestro. Quiere decir que tarde o temprano lo vamos a aprender, pero si nosotros tenemos técnicas para poder aprender, lo vamos a aprender más rápido. Y entre más rápido nosotros lo podemos aprender, podemos solucionar situaciones de la vida cotidiana con más facilidad, de verdad. Eso es lo que nos permite la escuela, eso es lo que nos permite el estudio. Repetición, aquí es en donde casi me jalaron la oreja. Me dijeron, no, es que no está bien que repitan. Bueno, la cuestión es de que esta repetición es cuando ya tenemos las ideas concebidas, las ideas completas que vamos a aprender, creo que la podemos relacionar con nuestro aprendizaje. Y sí, aprender de memoria no es malo, pero siempre debe estar combinado para no solo memorizar, es decir, no voy a decir, ah, pues no, vamos a ver cuál era el contexto, en qué contexto estaba. Y entonces creo que ahí memorizar una fecha, memorizar un dato, no está mal siempre y cuando se comprenda el contexto. De practicar frente al espejo me sucede mucho cuando los muchachos tienen que exponer sus en presentaciones de PowerPoint. Cada vez con más frecuencia ya el maestro deja ver, hagan una presentación sobre tal tema. Aquí hay muchísimas recomendaciones. Por ejemplo, que sus textos estén justificados, que solamente pusieran aplicar la técnica de 8x8, que es decir, 8 renglones, 8 palabras. A mí no me funciona, perdón, pero porque normalmente yo hago trabajos y, por ejemplo, este trabajo ustedes pueden leerlo solos. Yo tengo que compartir con mis alumnos generalmente las presentaciones y aunque sí utilizo una letra grande,
eh, utilizo normalmente 24, tamaño 24, sí, la recomendación pues es que no se coloquen tantas palabras, sino que más bien se coloquen imágenes que te lleven a recordar lo que se está exponiendo. Hay niños ahora que quieren pasar a exponer, ya ni siquiera las tarjetas, muchachos, ahora quieren pasar a exponer con el celular enfrente. Entonces yo la verdad no los dejo porque estamos perdiendo esa capacidad de poder pensar, de poder aprender, de poder recordar, de poder expresar. Y bueno, si te dice el maestro, van a exponer por 10 minutos, a lo mejor poner un espejo, leer mi información y decir, ok, esto es. Y sí, a lo mejor una tarjetita con hablar sobre la situación de Australia y sus incendios forestales, por ejemplo. Pero yo ya sé qué es lo que voy a decir sobre los incendios forestales de Australia, pero mi recordatorio nada más es un renglón. Entonces, sí se vale pasar a exponer con tarjetas, lo que no se vale es leer, porque pues van a decir ustedes, pues yo también sé leer, no tiene ningún caso. Eso no tiene sentido. Yo los bajo, yo no dejo que los chamacos sigan exponiendo si van a leerme todo. Quiero saber qué aprendieron, quiero saber qué más me pueden decir. Entonces, esto es importante y yo sé que estresa mucho pasar a exponer frente a grupo, sin embargo, el maestro ahí es en donde se da cuenta realmente de qué tanto han avanzado, qué tanto han evolucionado sus alumnos en el tema, en su madurez, pues como estudiantes, se expresan mejor, tienen dominio del tema, tienen dominio del aula, preguntan a algunos compañeros, etcétera, y esto los va haciendo crecer. Y dicen por ahí que crecer duele, entonces, bueno, sabemos a qué nos estamos enfrentando. Como último tema, decidimos hablar un poquito sobre los exámenes, porque prepararnos para sacar 10, bueno, todas las técnicas están orientadas a sacarnos un 10, pero hay una parte de nervios, por ejemplo, y bueno, por acá tenemos algunas recomendaciones para los exámenes. La evaluación, teóricamente, o sea, por definición, la evaluación es una comparación de lo que ustedes saben contra lo que deben saber. Entonces, no se debe temer a un examen. Digo, cada vez con menos frecuencia encontramos a maestros que el examen vale 100%. La reforma educativa desde hace tiempo ya, sobre todo en las escuelas tecnológicas, esto se usa más. El modelo educativo te pide que sea un 70-30. ¿Y a qué nos referimos? 70% de práctica, 30% teoría. Entonces, eso nos obliga a nosotros maestros que todas las actividades que los alumnos hacen se vayan sumando su calificación hasta llegar a un 70%. Y el examen vale 30%. La cuestión que suena un poco ridículo, la verdad, pero si un alumno hace todas sus actividades durante un parcial, ya tiene ganado el 70%. Si el alumno reprueba el examen, él ya pasó con un 7. Si el alumno estudia y realmente se mete a comprender el tema, pues el alumno puede ganarse esos 30 puntos adicionales y tener un 10 en lugar de tener un 7. Entonces, hay que pensarlo de esa manera positiva, que si estamos cumpliendo con todas las tareas, pues ya tenemos un cierto porcentaje ganado y el examen pues tendrá que valer un 30. Hay maestros que no, hay maestros que dicen, no, conmigo vale 50% el examen. Bueno, pues vale un poquito más, hay que prepararse un poco más para poder rendir no un 20 ni un 30%, sino pues para tratar de dar un 50%. Para pasar, no hay recetas mágicas, no hay hadas madrinas y Dios no va a bajar a responder sus exámenes. Esto requiere un esfuerzo consciente de nuestra parte
y se debe desear pues tener buenos resultados, pero si yo digo, quiero tener un coche nuevo, con eso no es suficiente, hay que trabajar, hay que esforzarse para poder tener ese 10. Y pues las recomendaciones son, bueno, asegúrate de trabajar un poco diariamente para asegurar que entiendes la materia. Aquí, perdón, hay asegúrate y asegúrate. Bueno, hay que ver que sí entendemos la materia de qué se trata. ¿Cómo lo hacemos? Pues repasando los apuntes, revisando que sí se entendió, haciendo preguntas en clase cuando sea necesario. Estudiar cada tema, subrayar, hacer esquemas, resúmenes, investigaciones, tareas, etcétera, de acuerdo con lo que se te asigna. Cuando un tema queda bien comprendido, no se olvida fácilmente. Yo me acuerdo de cosas de la secundaria que, verdad de Dios, que no me han servido en la vida más que como para presumir mi cultura general. Pero la verdad es que sí hay algunos temas que no son tan cotidianamente usados, ¿no? Pero cuando lo queda bien comprendido, no se te va a olvidar, y cuando lo necesites, chun, ahí va a estar. En el estudio de los siguientes temas tendrás que apoyarte en los anteriores. Esto es de alguna manera es incuestionable, porque no todos los planes de estudio van de menos a más, de lo fácil a lo complicado. Pero vamos avanzando. Por ejemplo, en matemáticas, primero lo que nos enseñan son los números, y nos enseñan aritmética, y después empezamos con álgebra, y luego empieza trigonometría, y luego ya empieza cálculo diferencial y cálculo inferencial, y entonces se va complicando nuestra existencia. Pero si nosotros vamos entendiendo correctamente lo primero, vamos sumando. El problema es que si quisiéramos empezar ahorita con temas ¿cómo se llama?, de cálculo diferencial, por ejemplo, que yo sé que es complicado, cuando no sé sumar y restar ni multiplicar, pues entonces ahí es donde la burra tuerce el rabo. Hay que empezar por el principio. Por eso en la primaria se supone que esos temas deben quedar bien comprendidos. Pasas a la secundaria y se hace un repaso, pero el maestro no puede detenerse, porque pues tenemos un programa que cubrir. Entonces puede dar un repaso, pero es un repaso así por encimita. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues nosotros regresarnos a ese conocimiento que deberíamos de tener para que quede completo, ¿ok? Dice, cuando se aproxime un examen, pues debes repasar para afianzar más la memoria. Cuando se ha trabajado y sabes los temas que vendrán en el examen, pues no tienes por qué preocuparte. Las mariposas en el estómago son tan buenas que ustedes no tienen una idea. Uno siente mariposas en el estómago y dice, ay, creo que tengo náuseas, creo que me va a dar diarrea, voy a entrar al baño, creo que estoy mal, me voy a poner mal. Pero las mariposas son normales, ese nervio es algo natural. El día que yo entro a un grupo nuevo, como es el caso, siempre hay un poquito de nervio. Y entonces ese nervio, conforme vamos avanzando, se va quitando. Entonces, pues, eso es lo que tienen que hacer, empezar el examen, darle una revisada completa para ver qué trae. Nos vamos con lo fácil para contestar muy rápido. Lo que está muy difícil ya sabemos, y a lo mejor le ponemos una marquita diferente para regresarnos, invertirle tiempo a lo difícil. ¿Ok? Ya en los primeros ejercicios, pues se identificaron el tipo de aprendizaje, hay que utilizarlo a su favor. Dice, ¿cómo se puede mejorar ya estando en el examen? Bueno, pues vamos a perder los nervios ante el examen, porque no nos van a servir para nada. Hay que relajarse, y esto puede ser que en los hábitos de estudio lo habíamos comentado, pero antes del examen es posible que también hagamos ejercicios de respiración, inspirar, respirar, inspirar, exhalar, etcétera. Dice, no trates de beberte los libros justo antes del examen, dosifica la cantidad de información.
también habíamos nosotros platicado sobre qué pasa con esa persona que en una semana no come y en una sentada quiere comérselo de toda la semana. Pues obviamente se va a indigestar y no va a terminar bien el asunto. Entonces esto es una cuestión de constantemente ir estudiando, aprendiendo, comprendiendo. Si, por ejemplo, ustedes tienen hoy una clase y hay cosas que no entendieron y cuando llegan a su casa repasan y ven que quedó por ahí una lagunita que no entendieron, ustedes pueden redactar sus preguntas y en la siguiente clase, antes de empezar la clase, ustedes pueden levantar la mano y, maestro, de la clase anterior tengo dudas sobre esto, ¿me puede por favor explicar? El maestro se va a sentir súper halagado y con muchísimo gusto te va a contestar. ¿Por qué? Porque quiere decir que eres un muchacho o muchacha que revisa sus apuntes, que realmente está haciendo caso de lo que él enseña. Y obviamente eso a mí en lo personal me da mucho gusto. Dice, aprovecha lo que saben tus compañeros y apóyense estudiando juntos. Hay un problema en los trabajos de colaborativos, le llamamos ahora, el trabajo de equipo, porque a veces si se juntan empiezan a platicar de todo menos del tema. Y el tema o el trabajo queda mal hecho y queda hasta el final. Al final de la plática, pues hacen la tarea, ¿no? Entonces, aquí, pues no hables, bueno, dice, perdón, aprovecha lo que saben en el sentido de, ver, vamos a estudiar y el tiempo que nos quede libre, pues entonces ya platicamos. Y tratar de concentrarse, ¿no? Dice, no hables con otros de tu nerviosismo si es que lo tienes, porque si se hace mayor, se lo vas a pasar al de otras personas. Y esto es cierto, o sea, se hace un pánico colectivo y no tiene ningún sentido. No intentes recordar todos los temas antes del examen, tu mente está en tensión, ya no puedes reforzar tu memoria, así que concéntrate solo en el examen y en cada una de las preguntas. Lo sé, no lo sé, le pongo una marquita, paso. ¿Lo sé o no lo sé? Pues sí lo sé, pues lo contesto. No lo sé, ahorita me acuerdo. A veces cuando pasamos una pregunta decimos, a ver, ¿qué era esto? ¿Qué era esto? Y no, bueno, te sigues. Y cuando ya pasaste 3, 4 preguntas, dices, era esto, y te puedes regresar a contestar. ¿Por qué? Porque tu cerebro necesita estar un poco relajado para poder funcionar correctamente. Entonces, esto de verdad es una realidad, no son cuentos chinos. Ustedes van a ver cómo estas cosas les pasan y cómo funcionan. Dice, ya en los hábitos de estudio recomendamos también estar en buena forma física, descansar correctamente el día anterior, que si debes comer antes del examen no hay que excederse ni quedarse con hambre porque el estómago cumple una función bien importante a la hora de estar tranquilos y si te duele el estómago, pues te va a doler la cabeza o no le vas a prestar atención al examen porque traes el dolor de estómago. No, obviamente no consumir alcohol ni ningún tipo de enervantes, no hay que abundar en ese tema, no dejar todo para el último momento, si le das tiempo a la memoria para sentar la información que recibe, pues se necesita también reposar y recordar. Ten una actitud de éxito porque eso te llevará a pensar que puedes presentar un muy buen examen y seguro que así será si lo preparas a conciencia. Si dominas uno de los temas del examen, ayudas a otros compañeros a comprender, enseñar es aprender 2 veces. Fíjense que yo tenía un niño que era un alumno, que era latosísimo. Yo en la preparatoria doy las materias del campo profesional de servicios de hospedaje. Yo estudio turismo, entonces me toca dar servicios de hospedaje. Y había un chiquillo que era de verdad insoportable de latoso. Me caía muy bien, pero era latosísimo. Y una vez me dijo, maestra, es que lo que usted me enseña no me va a servir. Y a mí me dio, la verdad, así como que, ¿cómo? Me dijo, lo que pasa es que yo voy a ser ingeniero, yo voy a estudiar para ingeniero. Y un día llegué temprano y me acerqué a la cafetería a comprar algo. Y resulta que este niño tenía a sus compañeros de clase
en dos mesas diferentes, dos mesas que eran redondas, y unos estaban trabajando con un tema y otros estaban trabajando con otro tema. Y Miguel, que así se llama el joven, les estaba enseñando a los dos grupos dos temas diferentes al mismo tiempo. O sea, a unos les explicaba un tema y a otros les explicaba el otro. Y entonces yo dije, sí, efectivamente, o sea, Miguel y eran de matemáticas, perdón, eran temas de matemáticas. Efectivamente, Miguel se hizo ingeniero, o sea, él es ingeniero. Y uno de sus planes era regresar a ser maestro. Yo creo que si él lo hace, va a ser un excelente maestro porque le gusta enseñar. Y cuando nosotros le explicamos a otra persona algo, nosotros estamos, dice, de verdad, enseñar es aprender dos veces, porque entonces se nos abre el horizonte y podemos comprender todavía más adelante o más información de lo que estamos enseñando. Esto dice que durante el examen, pues también antes de responder cualquier cosa, hay que leer. Maestra, con pluma o con lápiz, lee las instrucciones. Maestra, le voy a poner una crucecita, lee las instrucciones. Maestra, ¿qué hay que hacer en el apartado 3? Lee las instrucciones. O sea, se los juro de verdad por mi vida, leer las instrucciones, solo que las instrucciones no estén suficientemente claras, entonces así. Maestro, discúlpeme, ya leí y no entiendo qué es lo que quiere. Entonces sí, y hay que llamar al maestro o hay que ir a la ¿cómo se llama? Al escritorio para que nos diga exactamente qué es lo que quiere que se haga. Pero generalmente creo yo que sí van bien las explicaciones. Tómate tu tiempo para leer bien las preguntas. A veces puede haber más de una que haga referencia al mismo tema y tendrás que decidir la respuesta precisa. Fíjense lo tramposo de los exámenes de Ceneval. Ceneval hace exámenes con 5, tienen que ser 5 opciones de respuesta. Siempre incluye todas o ninguna. Y las otras 3, solamente una correcta y los otros 2 son distractores. Entonces, de repente confunden, pero solamente hay una respuesta correcta. Entonces, sí hay que prestar mucha atención a lo que nos están preguntando. Dice, si aún así no es clara, pregunta al profesor. A mí, yo me he equivocado a la hora de elaborar exámenes, he puesto dobles respuestas, o sea, la misma pregunta 2 veces, y los chiquillos, maestra, aquí que, y entonces ya reviso. A ver, a todos la instrucción, esto es así, no es asado. Es decir, sí se vale, pues se vale equivocarse, alumnos y maestros, se vale preguntar, porque para preguntar la escuela es el mejor lugar para hacerlo, para aprender y para preguntar. Otra vez leer las instrucciones, tomar tiempo para leer las preguntas. Si cuando ya he visto todos, alguna no es clara, hay que preguntar. Antes de contestar, hay que leerla varias veces hasta asegurarse de la comprensión. Si ustedes ven que está muy complicada, lean 2, lean 3 veces y entonces, si no se entiende, pues preguntamos. Después de responder, lee nuevamente la pregunta y la respuesta y valora si responden o si corresponde efectivamente. Organizar para alcanzar a responder todo. Yo hice una vez un examen que era una locura, la verdad, porque eran 180 preguntas en 3 horas. O sea, teníamos 1 minuto por cada pregunta y era a libro abierto, es decir, tú tenías que abrir el libro y ver, por ejemplo, era de agencia de viajes y vuelos y horarios de trenes internacionales y era una locura el examen. 2 veces, o sea, una parte eran 180 preguntas y la otra parte eran 180 preguntas. Entonces, había preguntas que te sabes ya y esas pues te tardas menos de 1 minuto, pero en otras había que leer, comprender y responder. ¿Ok? Entonces aquí organízate, pues si tienen 30 minutos o 40 minutos, eso es el tiempo que tenemos que tener. Hay que empezar por las fáciles, ya lo comentamos, por las que sabes la respuesta. Las muy difíciles las dejamos al final. Cuando termines de responder, regresas con ellas.
Es necesario conocer el valor de cada ítem. Si sus maestros no lo ponen, hay que decirle, maestro, ¿y cuánto vale cada uno? Porque cada pregunta tiene valores diferentes. Entonces, a lo mejor le estás dedicando mucho tiempo a una que vale 1 punto y ya no alcanzas a contestar la que vale 6 puntos. Entonces, también para organizar tu tiempo, creo que es importante eso. Y en preguntas abiertas trata de ser conciso e ir al grano. El choro no cuenta. Y esto yo lo pongo en las instrucciones. Rollos de ninguna marca son aceptados. Porque cuando no saben los alumnos algo, ¿saben qué hacen? Esto se los comento pues por lo que yo he vivido, ¿ok? Empiezan con una idea que es muy endeble, muy frágil, y entonces le empiezan a dar vueltas y vueltas, como un caracol, vueltas y vueltas y vueltas, y no llegaron a ninguna parte. Pero eso sí, tienen 8 renglones escritos. Entonces, esto es importante porque aunque hicieran una página completa, si no responden lo que les estoy preguntando, pues definitivamente no cuenta. Entonces, pensar cuál es la respuesta y poner respuestas con ideas completas, pero concretas. ¿Cómo revisamos nosotros y corregimos un examen? Bueno, pues el contenido hay que asegurarnos que se contestaron todas las preguntas, es decir, no hayan dejado algunas sin responder, porque entonces por ahí la verdad es de que a lo mejor sí las sabías y se te pasó. Y la forma, o sea, vamos a revisar contenido y forma o fondo y forma. Y la otra es la presentación, que no lleve borrones, manchones, tachaduras. Yo les pido a los alumnos que escriban con tinta. Hace muchos años yo pedí de favor a una de mis hermanas, le di la clave de un examen y le pedí de favor que me ayudara a calificar. Resulta que un alumno había escrito con lápiz y había contestado muy mal el examen. Entonces ella le borró, no lo conocía al alumno, no lo conocía, pero pues se le hizo feo que estuviera tan mal. Entonces empezó a borrar y le corrigió algunas preguntas y pues ella se las puso bien, o sea, corrigió la respuesta, mejor dicho, y se las puso bien. Y el alumno me preguntó, oye, Celia, te ayudaron a calificar, ¿verdad? Y yo así de, ¿y cómo sabe? Pero pues ya después cuando averigüe, es que le habían cambiado las respuestas para que alcanzara a pasar aunque sea con 6. Y bueno, esto, a partir de ese momento, jamás, nunca, y eso les estoy platicando, sucedió como por el 95, 96 del siglo pasado, y desde entonces todos mis exámenes se tienen que contestar con tinta. Sí me hacen a veces cochineros, pero poco, porque pues para mí es importante que se hagan responsables de lo que dicen, de lo que escriben, ¿ok? Faltas de ortografía para nada. Hay muchachos aquí, perdón, esto lo vi al final. Corrige faltas de ortografía y los posibles errores de estilo. Faltas de ortográficas, lo único que nos indica es que, pues, que todavía tenemos ignorancia en alguna medida, ¿no? Y si tienen dudas o comentarios, pues yo estoy a sus órdenes, la verdad, en el correo celia.gurrion@gmail.com o en el blog de la comunidad pueden por ahí darse de alta para escuchar las pláticas que hemos estado dando en la comunidad. Y con mucho gusto yo les respondo. ¿Sale? Les agradezco infinitamente su atención y vengan las preguntas.